vamos a tener la predicación en esta mañana y me gustaría que pudieran poner el título, porque del título vamos a partir. El título es la oración, el medio de gracia que transforma. La oración, el medio de gracia que transforma. Todos aquí, todos nosotros, no importa del país que vengamos, tenemos una idea de qué es la oración. Si empiezo a preguntar aquí, creo que todos vamos a tener un mínimo común de concepto de decir que la oración es, ¿qué es? Todos al unísono, 1, 2, 3. La oración es hablar con Dios. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esta expresión, pues es cierto, nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Y el subtítulo de este tema, o por así decirlo, el título dice, la oración, el medio de gracia que transforma. Y vamos a proceder a estudiar lo que dice la palabra acerca de la oración, qué es la oración, y vamos a tratar de explicar antes de eso qué es un medio de gracia o por qué le llamamos un medio de gracia a la oración. Algunos, como lo pueden saber, algunos le llaman ejercicio espiritual. ¿Has escuchado esta frase? Ejercicio espiritual. Haz tus ejercicios espirituales para que puedas crecer espiritualmente. Y esto viene de la enseñanza de Pablo cuando dice esforzaos o fortaleceos en la gracia del Señor. Esforzaos y fortaleceos en la gracia del Señor. Pero también la palabra nos enseña que la oración es un medio de gracia. Para ser más específicos, en la siguiente diapositiva vamos a ver la definición de lo que es la oración. La oración, de lo que son medios de gracia. Los medios de gracia son los instrumentos ordinarios instituidos por Dios mediante los cuales el Espíritu Santo comunica, fortalece y sostiene la fe de los creyentes. Es decir, son medios ordinarios, comunes, donde Dios va a obrar de manera sobrenatural y espiritual. Vuelvo a repetirlos. Los medios de gracia son medios que Dios ha establecido por los cuales todos nosotros podemos acceder porque son medios comunes. Todo el mundo puede hacer esto, inclinar su rostro, juntar sus manitos y hablar. Todo el mundo puede hacer algo ordinario. Pero lo que pasa a través de este acto ordinario es que Dios obra de manera sobrenatural, espiritual. ¿Ok? Esos son los medios de gracia. Siguiente diapositiva, podemos ver, son ordinarios porque son lo que Dios ha establecido para el uso continuo de la iglesia. A la iglesia se le da un mandato, se le da el mandato de orar, en este ejemplo particular que vamos a ver que es la oración. Pero son de gracia porque comunican los beneficios de Cristo al pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que ora y un creyente que no ora? Pues es bastante notable. Una persona que lee su Biblia con otra persona que no lee su Biblia, se nota. Una persona que atiende los mandatos del Señor con una persona que solamente es oyente y no permite que la palabra le transforme. Entonces, son medios ordinarios donde Dios va a obrar de manera extraordinaria. ¿Cuáles son algunos medios de gracia que todo el mundo los conoce? Por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos la palabra de Dios. Todo el mundo sabe que tenemos que leer la palabra de Dios para crecer espiritualmente. ¿Amén? Sí. ¿Todo el mundo lo hace? Ahí la mitad. ¿Y lo que leemos lo aplicamos? Un poquito menos de la mitad. Entonces, son medios ordinarios, todo el mundo lo puede hacer. Gracias a Dios nosotros tenemos una Biblia en nuestro idioma. No, hermano, el español no es mi idioma, yo he nacido acá, el francés. Nuestro hermano Carlos nos puede conseguir la Biblia, el modelo, el gramaje, todo, el hermano lo tiene. Y más barato todavía, porque ahí he conseguido buenos libros. Otro medio de gracia son las ordenanzas que nosotros como iglesia practicamos, el bautismo y la Santa Cena. Ordenanzas a las cuales nosotros también se les conoce como sacramentos, o también se les conoce como ritos. Es decir, son elementos que Dios ha instituido,
donde y lo van a escuchar aquí al pastor cuando va a bautizar hermanos, el agua no tiene nada de especial. El pastor que bautiza no tiene nada de especial, no tiene unas manos mágicas. Lo que va a pasar aquí es algo ordinario, pero Dios derrama de su gracia en la vida del creyente y de la iglesia a través de este medio ordinario. Así también la Santa Cena. Nosotros tenemos la celebración de la Santa Cena todos los meses. La oración es un medio de gracia a nivel personal, a nivel congregacional, y también congregarse es un medio de gracia. No por si acaso asistir a la iglesia. ¿Ok? Asistir a la iglesia no es lo mismo que congregarse. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Yo puedo asistir a la iglesia, no congregarme. Yo puedo asistir a la iglesia y congregarme. Entonces, imagínate aquellos creyentes que dicen, no necesito ir a la iglesia. Hermanos, se están poniendo la soga al cuello, porque ni siquiera están teniendo la oportunidad de congregarse al ir a la iglesia. El congregarse tiene que ver con la comunión que tenemos. Dos citas de dos teólogos a los cuales aprecio mucho y me ayudan en mucho de mi vida espiritual. La primera es del doctor R.C. Sproul. No sé si lo pueden leer, creo que debía agrandar un poquito, pero dice, Dios ha escogido usar medios ordinarios para comunicar su gracia extraordinaria. Bien sencillo, es una frase bastante sencilla. Jonathan Edwards, predicador, gran predicador de hace ya varios siglos, dice, los medios de gracia son las maneras establecidas por Dios para que los creyentes reciban la influencia del Espíritu Santo. Hermano, yo no voy a ser guiado por el Espíritu si no leo la palabra. Yo no voy a encontrar la guianza, la voluntad del Señor si no oro. Hermanos, ¿cuántas veces jóvenes, porque yo trabajo mucho con los jóvenes, no solamente aquí en la iglesia, antes, iba a decir en mi vida pasada, no, antes de estar aquí en Canadá, he trabajado mucho con jóvenes y siempre vienen con la misma pregunta. Hermano, he estado orando por un trabajo y el Señor me ha dado este trabajo. Qué bueno, hermano, excelente, el Señor ha respondido. Sí, pero ya no puedo congregarme los domingos. Entonces el Señor no ha respondido. El que ha respondido eres tú. El Señor no te ha respondido. ¿Se entiende? Dios no va a obrar en la vida del creyente, no va a generar esta influencia, esta guianza, esta madurez en la vida de las personas y por ende de nuestra iglesia, si es que nosotros no estamos ejerciendo los medios de gracia establecidos por Dios. Esto no lo ha establecido el grupo de ancianos, a nosotros no hemos visto cuál será la mejor actividad para la iglesia. No, esto lo ha establecido el Señor. La lectura de la palabra, el congregarse, el amarnos, es un mandato. El orar es un mandato. No es un favor que le hacemos a Dios. ¿Se entiende? Entonces, los medios de gracia son medios ordinarios por los cuales Dios va a obrar extraordinariamente en tu vida. ¿Ves un creyente frío que se congrega a las 500, que vive amargado, que piensa que las cosas son fatales, ¿no? Es un creyente que evidentemente manifiesta que no está viviendo y obrando en los medios de gracia. Hay una frase muy bonita que nos ayuda a entender esto y luego vamos a ver algunos ejemplos de las Escrituras. Jonathan Edwards, que es la frase, a él se le atribuye esta frase y dice, Dios ha determinado no solo el fin, es decir, Dios ha determinado no solamente lo que va a ser, el propósito, sino también ha determinado la forma, el medio por el cual Dios va a cumplir ese propósito. Ahora no pude estar en toda la clase porque debido a lo del incidente con el pastor, el hermano Eleazar me cubrió a mí y yo lo cubrí al pastor. Pero entré en una de esas partes y él, ni bien entré, él lo escuché que dijo esto. ¿Dios ha pedido tu opinión? No, Dios no ha pedido tu opinión. De repente tú piensas que Dios ha pedido tu opinión acerca de ciertas cosas, pero Dios no ha pedido tu opinión. ¿A qué se refiere esto, hermano? Vamos a ver el primer ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuál era el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento?
el sistema de sacrificios, era lo que Dios había establecido, traer un cordero sin mancha, ¿sí? Lo primero de lo que saliera es lo que Dios había establecido. Y esa era la forma. Pero hermano, de repente yo tengo una mejor forma. Pobrecitos los animales. Vamos a traer otra cosa, Señor. No. Dios no ha pedido tu opinión. Dios ha establecido la forma para cumplir el propósito que Él quiere cumplir. En ese tiempo era cubrir los pecados hasta que la justicia sea derramada en... Cubrir los pecados hasta que la justicia sea derramada en Cristo. Y por eso Dios estableció este sistema imperfecto de sacrificios. Ese era el propósito. Otro ejemplo. Ustedes se acuerdan de Gedeón. ¿Cuál era el propósito de Dios? Liberar al pueblo. Pero no, son muchos Gedeón. Menos. Ya el Señor, ahora somos menos. No, son muchos. Menos. Ustedes recuerdan, bueno, está escrito, el que lo puede leer, ¿con cuántos hombres fue a pelear Gedeón? 300. 300 contra un ejército armado. Si lo pudiésemos comparar ahora, tú vas con autos y ellos salen contra ti con tanques. Tú vas con 10, ellos salen con miles de miles. La tecnología no se podía comparar. Ellos tenían ruedas. Era la tecnología de esa época. Gedeón, ¿qué tenía? Sandalias. No tenía nada. Pero no es a la forma en que Gedeón lo podía hacer. Ni siquiera lógicamente, sino era la forma que Dios había establecido. Otro ejemplo, la toma de Jericó. ¿Se acuerdan la toma de Jericó? ¿Cuál era el propósito de Dios? Liberar, ya había librado al pueblo de Egipto y hacer que el pueblo tome la tierra prometida. Pero para tomar la tierra prometida tenían que hacer guerra contra ciertas ciudades. Una de esas ciudades era Jericó. Josué había luchado en batalla anteriormente. Él sabía cómo luchar. Él había estado en batalla. Él no era un neófito, un nuevo, un muchachito que no sabía dirigir una compañía. O por supuesto que él sabía. Y Dios lo llama y le dice, aquí está el plan, aquí está el medio, acá está la forma en cómo tú vas a tomar Jericó. Vas a dar una vuelta sin decir nada, la boca. Después te regresas al campamento. Segundo día, tercer día, cuarto, pero el séptimo día no vas a dar una vuelta, vas a dar 7 vueltas. Y después de la séptima vuelta, no parece la mejor estrategia militar, ¿cierto? Pero es lo que Dios había establecido para cumplir su propósito. La salvación del pueblo de Nínive. ¿Cómo lo iba a salvar al pueblo de Nínive? A través de la predicación ¿de quién? De Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Se fue hacia el otro lado. ¿Qué hizo Dios? Lo trajo de vuelta y le dijo, vas a ir y vas a predicar. Solamente un paréntesis. ¿Por qué no quería predicar Jonás? Porque sabía que Dios era misericordioso y que los iba a perdonar. Así era el corazón de Jonás. Por eso la obra del Señor no se hace a través de hombres. El resultado de la obra del Señor no es porque yo soy el mejor líder, el mejor predicador, sino es porque Dios está obrando. Y puede usar una persona con el corazón tan duro como Jonás, como el que muchas veces tenemos nosotros. Pero Dios va a hacer su obra. ¿Se entiende? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y esta es la última, la salvación del hombre. ¿Cómo le ha placido al Señor ahora que el hombre se salve? A través de la predicación del Evangelio. Es el medio por el cual Dios va a salvar a los hombres. Por eso la iglesia tiene el mandato de ir a predicar el Evangelio. Las personas no se van a salvar si la iglesia no hace lo que Dios ha establecido que haga. Hermanos, hasta aquí. Dios, para enfatizar la cita de Jonathan Edwards, Dios ha determinado no solo el fin, sino el medio por el cual Dios va a alcanzar ese fin. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la oración, hermanos, la oración es un tesoro. Es un tesoro que muchas veces está tirado y empolvado en nuestras vidas. Porque si somos honestos
es lo que menos hacemos. No, hermano, bueno, esto le digo a los jóvenes, yo oro 3 veces al día, pero como el profeta. No, por el desayuno, por el almuerzo y por la comida. Hermanos, estamos mal. De verdad, hermanos, estamos mal. Si pensamos que vamos a fortalecernos, a crecer espiritualmente sin atender la oración, no vamos a crecer. A veces estamos buscando títulos de un libro que nos hablen y nos despierten y nos motiven para crecer espiritualmente y nos olvidamos que Dios ya estableció los medios, la oración, la palabra, congregarse y lo que hemos visto. Ahora, vamos a entrar de lleno a qué es la oración. Pero antes de eso, hermanos, me toca hacer un disclaimer, una aclaración de qué es lo que no es la oración. Y vamos a ver, solamente vamos a mencionar algunas frases porque muchas veces en nuestra mente se han estacionado ideas incorrectas acerca de la oración. Y muchas veces, y lamentablemente, y lo digo así, y yo soy músico, lamentablemente, las alabanzas actuales nos enseñan erróneamente acerca de esta verdad o este gran tesoro de la oración. Y empezamos a pensar cosas que no son correctas acerca de este medio que Dios ha establecido. Es por eso que he puesto ahí, todos pueden ver la señal. Todos pueden ver la señal de arrête y stop. ¿Sí? ¿Saben por qué lo he puesto en francés y en inglés, cierto? Sí saben, porque si lo pongo en español, no le hacemos caso. Si tú ves pare, sigue de frente. Pero si ves un arrête, te detienes. Si ves un stop, te detienes. Si lo ves en español, hermanos, cuando yo regresé a mi país, yo dije, ¿tendremos esta señal allá? Y sí teníamos. Decía pare, solo que nadie le hacía caso. ¿Qué no es la oración? No estoy bromeando, hermanos, no le hacemos caso cuando dice pare. ¿Qué no es la oración? La oración no es un intento de cambiar la voluntad de Dios. La oración no es una herramienta, un instrumento para que yo venga a Dios y diga, Dios, hágase mi voluntad y no la tuya. Dios, cambia. No, Dios, yo no quiero que las cosas pasen así. Yo quiero que pasen las cosas de este modo. Por eso se me quedó esta frase de Eleazar, dice, Dios no ha pedido tu opinión. Dios ha establecido y hará de acuerdo a su voluntad. Aún el ejemplo más precioso y más duro en las Escrituras, donde Jesús está en el huerto de Getsemaní y derrama su corazón a Dios, porque eso es lo que podemos hacer en la oración, derramar nuestro corazón a Dios y le dice, Dios, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, Dios, la copa que sea pasada, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, a veces no oramos así. Oramos y pensamos que le estamos torciendo la mano a Dios, el brazo, ¿no? Número 2, la oración no es un ritual mágico. La oración no es una suma de palabras donde si yo las digo funciona y si no las digo no funciona. Como si fuera un hechizo de Harry Potter, ¿no? A lo mejor. Oculus, se arregló. En el nombre de Jesús. Sí, porque si no digo en el nombre de Jesús, mi oración no funciona. No, hermanos, no. Quitémonos esas supersticiones. La oración no es un conjunto de palabras que mientras más complicada la palabra suena más espiritual, va a ser más poderosa y voy a sorprender a Dios. A Dios no lo sorprendemos. Por más complejas que sean nuestras palabras. Y ya lo dijo Jesús, muchas veces lo que queremos hacer al utilizar estas palabras es sorprender a las personas que están frente a nosotros. Y tomó de ejemplo a los fariseos. Tomó de ejemplo a los ricos, que cada vez que iban a dar sus ofrendas, pedían que los músicos tocaran, que tocaran el tamborí, la música, para que todo el mundo supiera que ellos estaban dando ofrendas. No nos equivoquemos. Número 3, la oración no es un escape emocional. Me siento, no sé cómo, me falta el aire, voy a orar.
Y a veces cometemos este error, hermanos, porque enseñamos mal y aún a nuestros hijos. Se levanta el niño en la noche, tiene una pesadilla. ¿Qué le decimos? Ora, hijito, ora para que puedas dormir bien. Desde ya estamos tergiversando el propósito de la oración. Ora, ora para que no sueñes cosas malas. Tergiversamos el propósito de la oración. Número 4, la oración no es una lámpara mágica para obtener cosas materiales o mal llamadas bendiciones. Hermanos, las bendiciones son espirituales, no son materiales. Mi casa no es una bendición, es parte de la bondad de Dios, pero específicamente las bendiciones son espirituales. Sí, usamos ese término para referirnos a las cosas materiales, pero la Biblia no usa ese término para referirse a las cosas materiales. Las cosas materiales las recibimos porque Dios es bueno. Y es bueno no solamente con nosotros, sino también con las personas que no son sus hijos. Dios hace salir el sol sobre justos o injustos. Por eso juzgaron mal los amigos de Job y le dijeron, Dios te ha hecho esto porque seguramente tú has hecho algo contra Dios. Y atamos nuestro comportamiento con las cosas buenas o malas que nos pueden pasar. Rompe eso. Porque si Dios trae enfermedad, falta de trabajo, momentos difíciles. El año pasado hemos tenido, no miento, hace 2 años que tenemos años difíciles. Dios ha tomado la vida de familiares de nosotros. Dios ha traído enfermedades, Dios ha traído problemas, pero eso no hace que Dios sea malo necesariamente. Dios es bueno por naturaleza. Entonces, la oración no es algo que yo utilizo para pedir algo, como mal se enseña en las iglesias ahora, donde toman textos fuera de su contexto y dicen, si tú de verdad crees, Dios te va a cumplir. ¿Por qué? Porque tú eres hijo del rey. Y Dios es dueño de todas las cosas. Por ende, ese es silogismo, ¿no? Por ende, pues Dios te puede dar todas las cosas. Es lo más lógico, amén. Amén, le dice la gente. Y no hay sustento bíblico, eso no enseñan las Escrituras. Pablo decía, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. El mismo Dios, obrando en diferentes formas en la misma vida de la persona. Y Dios no dejó de ser bueno, ni en la prosperidad, ni en la escasez. Por el contrario, Pablo decía, he aprendido a contentarme. ¿Cuándo? Cuando tuvo escasez. No cuando tuvo abundancia. He aprendido, es un aprendizaje. Dios está obrando, Dios está trabajando. ¿Ok? Y la oración no es solo hablar con Dios, como si fuese un buzón de mensajes. Como si fuese una nota de voz en el chat. ¿Ok? No es Dios, sí, aquí estoy, soy tu hijo, no te olvides de mí, por favor, porque este fin de semana ya tengo que pagar la casa. Por favor, que me adelanten, que me salga el crédito, que me salga la ciudadanía, que me salga esto. Dios, no te olvides, Dios, como si Dios no supiera. Ahora, vamos a ver más adelante que Dios quiere que oremos, pero es como si Dios se olvidara, como si Dios necesitara. Yo necesito que me hagan acordar las cosas. Cuando prometo algo a mis hijos, le digo, por favor, me haces recordar porque me voy a olvidar. Pero nosotros no vamos en oración a Dios para hacerle recordar las cosas, para hablarle, para dejarle notitas de voz. La oración es más que eso, la oración es comunión con Dios. A través de no solamente la oración, también tenemos los otros medios de gracia. Entonces, hermanos, vamos a entrar de lleno. ¿Qué es la oración? En la siguiente diapositiva tenemos el número 1, dice, la oración es la nueva realidad de tu nueva vida. Hermanos, si no lo sabías, cuando tú llegas a los pies de Cristo, cuando el Señor te rescata, cuando el Señor derrama de su gracia y cuando eres hijo de Dios, ahora tú tienes la capacidad, tienes la vida para comunicarte con Dios. La oración es el medio por el cual tú te acercas a Dios. ¿Para qué? Para adorar su nombre, para confesar tus pecados, para agradecer por algún beneficio que Dios ha puesto en tu vida,
tu familia, tu trabajo, tu falta de trabajo, las puertas que se están cerrando, Dios, gracias. Las puertas que se están abriendo, Dios, gracias. Ayer hablamos con Mario por teléfono y yo le decía, bueno, Dios obra. Es difícil a veces. Ella se accidentó, como mencionó nuestro hermano, y posiblemente, no sé si es que ya le dijeron, no pueda viajar. Hasta ahí me quedé yo, ya no hablé con ella. Hoy día más tardecito la voy a llamar y ella no sabe si va a viajar. Aún en esas cosas, Dios es bueno. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Y Dios merece que seamos agradecidos por esos beneficios. Y también presentar nuestras peticiones a Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. No lo dije de memoria, solo que no salió el slide. Ahí va a salir. ¡Pic! Gracias, hermano. Ahí está. Romanos, el siguiente. Romanos 8:15. Ese de ahí, exacto. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Hermanos, si eres creyente, si eres hijo de Dios, y lo pongo en condicional como lo pondría el apóstol, si habéis gustado de la benignidad del Señor, entonces lo que tú tienes dentro tuyo es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo clama al Padre, porque ahora somos hijos de Dios. Amén. Hermano, pero a veces, entonces no sé cómo orar, no te preocupes, porque aún el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad y Él clama con gemidos indecibles lo que es correcto para nosotros. Santiago lo denuncia y dice, vosotros no recibís porque no pedís. Y cuando pides mal. Pides para satisfacer tus propios deseos, pero no te preocupes porque Dios está obrando. Amén. Dios está obrando. Aunque podamos en nuestra ignorancia, y lo digo con mucho respeto, porque a veces ignoramos cómo pedir correctamente. Los apóstoles decían, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ellos habían estado mucho tiempo con Jesús y no sabían orar. Y Dios les dice, oren así, hagan así, pidan así. Aún en nuestra ignorancia, el Espíritu Santo nos ayuda para pedir lo que es debido y lo que es correcto. Primera de Tesalonicenses dice 5:17, súper conocido, es el primer versículo que me aprendí cuando estamos haciendo concursos de aprendernos versículos de memoria. Ese, Jesús lloró, y Génesis 1:1. Esos eran mis versículos, ya tenía 3 versículos. Había mucha competencia cuando éramos niños por aprendernos versículos. ¿Quién se sabe aquí? Jesús lloró, orad sin cesar, Génesis 1:1 de cajón. Para los que hemos crecido en la escuela dominical, esos son de cajón. ¿Oramos sin cesar? ¿Qué es orar sin cesar? Hoy, cada vez que tengo un problema, en todo tiempo, oramos sin cesar. No es sin cesar, es sin cesar, sin parar. Y no significa que vas a orar en cada puerta, en cada ventana, en cada escalón que te pares. No, es tener la conciencia de que Dios está presente en cada momento de tu vida. Yo ahora tengo el privilegio, hermanos, porque es un privilegio de trabajar y de tener un trabajo en el cual puedo orar, obviamente con los ojos abiertos, porque si no habría un accidente, orar por horas. Hermanos, tengo ese privilegio. Yo sé que no todos lo tienen. Yo sé que algunos trabajan en oficina y que es imposible en medio de una reunión decir, señores, un ratito, tengo que orar. No, te van a botar de trabajo. Hay otros momentos para orar, pero la conciencia de que Dios está presente en todo momento debería estar en nuestras vidas. Y si la oración no es algo que tú entiendes que es vital y que Dios está presente en toda tu vida, siempre, entonces, hermanos, van a pasar días, si no semanas, en los cuales ni eleves una oración, ni de gratitud, ni de nada. Dios en tu mente ha sido relegado por las cosas de este mundo, de tal manera que no oras. Sin embargo, es un mandato o es un favor. Por favor, si puedes orar, no. El texto es un mandato. Hermano, pero es que me tiene que nacer del corazón.
No, no te tiene que nacer del corazón. Tienes que obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Obedecer. Si Dios nos ha mandado a orar, pues hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Orar. No hay sentimiento de por medio. El sentimiento viene después. Es un gozo orar. Por supuesto que sí. Amén. Es un gozo. Pero la obediencia viene primero. La emoción, hermanos, porque hay momentos donde ni sabemos cómo orar. Ni sabemos qué pedir. Solamente venimos al Señor y no sé si les pasa, Dios, y lloramos. Nada más, pero no dejemos de orar, porque esa es nuestra nueva naturaleza. Es lo que necesitamos para vivir nuestra nueva vida. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate, dice Dios, acércate, no tengas temor, acércate, acércate. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor. Dios nos invita a que estemos delante de su gran trono para poder derramar nuestro corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios nos invita a que derramemos nuestro corazón, pero tienes que tener en cuenta algo. Se va a hacer su voluntad, no la tuya. Y Dios va a llevarse la gloria, no tú. ¿Ok? Entonces, este es un medio por el cual yo puedo adorar a Dios, confesar a Dios. Es como ahora yo vivo. Donde estamos en un restaurante, vamos a orar para dar gracias a Dios. Amén, porque así lo hacemos. Y tenemos la libertad aquí. Y estamos en casa y durante la noche, Dios, gracias. Alabamos tu nombre. Y caemos en pecado y oramos y Señor, perdóname. Es el medio por el cual Dios ha establecido cómo debo vivir mi nueva vida. Es orando sin cesar. Si crees que el orar es un trámite, es una actividad, hermano, no hay un buen pronóstico para el crecimiento espiritual de tu vida. No vas a crecer espiritualmente, hermano. Y si estás en un ministerio, tu ministerio no va a crecer espiritualmente. El ministerio de oración, que en este caso lo tenemos con nuestros hermanos, el ministerio de oración es la columna vertebral de la iglesia. Y yo sé, no todos podemos estar en el ministerio de oración, pero la oración no solamente es como un ministerio, sino también habla acerca de la oración personal. Número 2, hermanos, si voy muy rápido me avisan. Todavía tenemos 5 minutos. Número 2, la oración es un medio por el cual Dios aplica su gracia al creyente y lo transforma. Hermanos, si tú quieres ser transformado por Dios, tener y cumplir lo que dice la palabra a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿Por qué? Porque orar te va a transformar. La oración no es para Dios. La oración es para que tú cambies. La oración no es para cambiar las circunstancias. La oración es para que nuestro corazón se conforme a la voluntad de Dios. Cuando cumple el propósito de Dios y se cumple la voluntad de Dios, ahí la oración ha cumplido su verdadero propósito. Amén. Amén. Vamos a ver algunos textos para poder decir amén con convicción. Romanos 12:2. Todo el mundo lo sabe. No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice? Transformaos. Transforma tu mente, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver, cambia tu forma de entender de las cosas. Porque si no se alinean a lo que dice la palabra de Dios, vas a vivir siempre en la tangente y no en el camino de Dios. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? ¿Para qué? Para que compruebes. Recién ahí, cuando eres transformado, cuando tu mente es transformada, recién ahí vas a decir, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Cuando Job
es atacado por Satanás y Satanás ataca a Job porque Dios lo autorizó. Job dice, adoró a Dios. Adoró a Dios. Job no atribuyó nada malo a Dios, no pensó, Dios, te equivocaste de casa, el rayo era para que caiga el vecino, que es más malo que yo. No. Y lo más curioso en la vida de Job es que fue una de las personas que no recibió explicación por las cosas que le pasaron. Dios no se sentó y le dijo, Job, mira, lo que pasa es que vino el diablo y me estuvo hablando y la verdad yo quería demostrar a través de... No. Y en el corazón de Job empezó a crecer algo que se llamaba justicia propia, que nos crece, que nos crece siempre, hermanos. Pero si yo estoy sirviéndote, Señor. Pero Señor, si yo estoy aquí fiel, si yo dejo de ir a las fiestas, pero si yo dejo de emborracharme, si yo soy fiel a mi esposa, si no estoy haciendo esto, si no estoy haciendo el otro, ¿por qué me pasan? ¿Por qué? Y Dios lo toma a Job y con una zarandeada que yo no quisiera estar ahí, hermanos. De verdad, Dios le dice, Job, ¿ya hablaste? Ahora te vas a callar y yo voy a hablar. Y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando creé las cosas? ¿Dónde está? ¿Tú sabes esto? ¿Tú sabes? Y Job es transformado. Y hacia el final de los capítulos, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. El corazón de Job había sido transformado. Y después que el corazón de Job había sido transformado, Dios le multiplicó. En la vida de Job no es una promesa que siempre va a ser así, hermanos. El apóstol Pablo murió en la pobreza, vamos a decirlo así, y en el pináculo de su ministerio. Yo creo que estaba bastante joven cuando murió. Y Dios lo tomó. Porque se hace la voluntad de Dios, no la nuestra. Lucas 22, 31 al 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Te imaginas que Jesús te diga, hermanos, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo? Hasta ahí yo me asustaría. Y luego Jesús continúa y le dice, pero yo he rogado. Hasta ahí yo me alegraría. Bien, Dios, gracias. ¿Qué rogó Jesús? ¿Que lo saque de esa zarandeada? No. Porque para Dios es más importante probar tu carácter, fortalecer tu carácter, desarrollar tu carácter antes que tu comodidad terrenal. ¿Ok? Pero no te preocupes, yo he rogado al Padre, ¿para qué? Para que tu fe te sostenga. Y si tu fe no te sostiene, pues vendrá otra prueba para que puedas volver a ser sostenido por tu fe. Y si tu fe no te sostiene, no te preocupes porque voy a traer más pruebas para que tu carácter sea probado y que le des la gloria a Dios cuando tu fe sea purificada, que se purifica con fuego. Así como se purifica el oro, que es perecedero, que no tiene valor comparado a la fe, así se purifica la fe. Y si es necesario, vas a pasar la prueba que sea necesaria. Pero tu corazón tiene que ser transformado primero. Amén. Hermanos, no reneguemos contra Dios. No nos amarguemos contra Dios. Él sabe lo que hace. No dejemos de orar. Dios sabe lo que hace. Dios va a utilizar la oración para transformarnos. Salmos 121, del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? En la versión original no hay interrogación. Es una afirmación. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de mi cuenta bancaria? No.
¿Mis ahorros? No. ¿Mi cuenta de retiro porque ya estoy a unos añitos, ya me retiro, ya living la vida loca? No. Tu socorro viene de Jehová. No te olvides. Iglesia, no te olvides que quien te sostiene aún para hacer tus riquezas es Jehová. Es Dios. Pero fácil nos olvidamos. No es el tema, ya lo predicó una vez el hermano, de no olvidar ninguno de sus beneficios. Y si no te acuerdas y ya te olvidaste, busca el video y que Dios hable a tu corazón. Pero la oración cambia y transforma nuestros corazones. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Segunda de Corintios 2, del 7 al 9. Pablo está hablando acerca de una experiencia que él vivió, aunque él habla como si fuera una tercera persona y dice, conozco a un hombre, ¿no? Como el amigo de un amigo tiene este problema. Versículo 7 dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Este hombre aparentemente había muerto. Digo aparentemente porque ni siquiera Pablo sabe si es que era un sueño o si es que de verdad había muerto. Y lo dice. Lean todo el capítulo para entender el contexto. Y Pablo dice que este hombre fue llevado al cielo y se le mostraron cosas que no se pueden decir. ¿Te imaginas a Pablo, si es que era Pablo, y con las ganas y con la forma que le gusta hablar a Pablo? Pero no lo puedes decir. Pero mira lo que dice el texto, dice, versículo 7, para evitar, mira, hermanos, para evitar que me volviera presumido, está en la versión NBI, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para que me atormentara. ¿Quién envió el mensajero de Satanás? ¿Quién envió? Dios. Como dice el pastor Sugel Michelén, aún el diablo es el diablo de Dios. El diablo cumple el propósito que Dios quiere que cumpla. Los únicos que nos rebelamos somos sus hijos, que queremos hacer nuestra propia voluntad. Sigamos leyendo el texto. Versículo 8 dice, 3 veces rogué al Señor que me quitara, pero Él me dijo, ¿qué dice? La espina queda ahí. O sea, él lo describe así, es como si el diablo tomara un aguijón y te estuviera incrustando el aguijón y lo tienes ahí con el propósito de que tu corazón no se enorgullezca por lo que Dios había revelado. Y Pablo le dice, Dios, por favor, quítame este aguijón. Y él sigue en su vida, en su ministerio, sacrificándose al Señor, etc. Y dice, Dios, quítame este aguijón. Sigue orando. Dios, por tercera vez, quítame este aguijón porque es muy doloroso, vergonzoso, me disminuye, me hace pequeño, dice. Hasta que Dios le responde y le dice, por supuesto, hijo, tu salud es primero. No. ¿Qué dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú entiendes que eres débil, disminuido, es donde el Señor brilla. Si yo me paro aquí y mi confianza está en mis habilidades, el Señor no brilla. ¿Quién brilla? Anthony, el hermano. ¿Cómo predica? ¿Cómo habla? Pero Pablo nos enseña a todas las personas que nos paramos delante de un grupo para enseñar que quien tiene que estar adelante de nosotros no somos nosotros, sino es Cristo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, por eso me gloriaré en mi debilidad. ¡Wow! Gracias Dios por este aguijón. Gracias. El corazón de Pablo fue transformado de tal manera que mira, no importa si la situación no cambia, pero Dios va a tener la gloria. Continuamos leyendo. Versículo 9, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto,
gustosamente presumiré más bien de mis debilidades. Lo que voy a enorgullecerme no es de las cosas que yo pueda ver que son buenas, sino de mis debilidades, porque son esas debilidades que hacen reflejar a Cristo. ¿Se entiende? La oración no es para yo sentirme más cómodo, la oración no es para obtener cosas de Dios, la oración no es para mover los planetas a mi favor. La oración es para que la voluntad de Dios se cumpla. Hermano, entonces, ¿para qué oro? ¿Por qué oro? Primero, hermanos, ya lo hemos visto, es un mandato. Dios nos ha mandado. Dios ha establecido que nuestra santidad y nuestro crecimiento espiritual se va a dar a través de la oración. La oración es eficaz, la oración tiene poder. Amén. Pero quien es poderoso no es la oración, es Dios. Dios va a obrar a través de la oración. Leemos unos textos y terminamos con esto. Génesis 50, 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy es, para conservar la vida de mucho pueblo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? José. ¿Delante de quién? De sus hermanos. Sus hermanos no lo querían a José, o bueno, lo querían, pero lo querían matar. Y por su padre, no por José, por su padre, Rubén, dice, creo que no es buena idea matarlo. Nuestro padre está anciano. Mejor lo vendemos y le decimos que ha muerto. Lo venden. Todos conocen la historia. Si no conocen la historia, lee Génesis. Es buenísimo. Es buenísimo. Él, como joven, es acusado de violación sexual o intento de violación a la esposa de su jefe y es metido preso. Y en todo eso no le quitó el propósito a Dios. Y hacia sus días finales, cuando él ya está en una posición, él dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Y sabes por qué Dios le dio una posición? Hablo de la vida de José, porque Dios ya había trabajado en el corazón de José. Salmo 33, del 10 al 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Siguiente versículo, Proverbios 16:33. Hermanos, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Por qué oramos? Porque Dios es soberano. ¿Por qué oramos? Porque Dios está en control de todas las cosas. Por eso yo puedo acercarme a este trono de gracia y decir, Dios, haz tu voluntad agradable y perfecta. Sí, a veces pareciera que Dios no está obrando. Pareciera que las cosas no van a mejorar. Hermanos, las cosas no tienen necesariamente que mejorar. Lo que tiene que transformarse es tu corazón y conformarse al corazón de Dios. Amén. Salmo 139 del 1 al 6. Esto no lo van a poder ver, lo voy a leer yo porque puse todo el salmo ahí. Porque, bueno. Sí lo pusieron ahí, hermana, muchas gracias. Me quedó corto el tiempo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Por favor, cuando estoy leyendo este salmo, piensa que tú lo has escrito, ¿ok? Y que estoy leyendo algo que tú has escrito y que se lo estás diciendo a Dios, porque eso es lo que pasa. Vuelvo a leer. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos, lo que estás pensando ahorita. Conoce cómo te sientes. Bien, mal, triste, decepcionado. Dios lo sabe. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. A veces ni nosotros nos entendemos, pero Dios lo entiende.
Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Nosotros oramos porque Dios es soberano, porque Dios es sabio, porque Dios gobierna y porque Dios cumplirá su propósito, que es bueno, es agradable y es perfecto. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como creyentes? Lo dice el último texto, 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿en qué? ¿Te va a costar? Sí, hermanos, desde ya te lo digo, te va a costar. Hay cosas que no estamos haciendo, y no lo digo porque conozco la vida de algunos de ustedes, lo digo hablando desde mi propia vida. Hay cosas que todavía no alcanzamos a hacer, pero tenemos que esforzarnos más. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar esta última alabanza. Y me gustaría que mientras que estamos cantando puedas meditar en cómo está tu vida de oración, no solamente tu vida de oración. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Cómo está tu compromiso con Dios?